Hola y bienvenido a tu podcast Urantia en audio. Si disfrutas lo que estás escuchando, te agradeceríamos mucho que nos ayudes a llegar a más personas compartiendo este podcast con tus familiares y amigos. En este episodio te presentamos la nueva traducción del escrito 1 que hemos realizado desde cero con mucho cuidado y atención. Esperamos que te guste y te invitamos a enviarnos tus comentarios, sugerencias o cualquier otra opinión que quieras compartir con nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad. Escrito 1. El Padre Universal. El Padre Universal es el Dios de toda la creación, la primera fuente y centro de todas las cosas y seres. Primero, piensa en Dios como un creador, luego como un controlador y por último, como un sustentador infinito. La verdad sobre el Padre Universal comenzó a revelarse a la humanidad cuando el profeta dijo: Tú, Dios, eres único, no hay otro además de ti. Has creado los cielos y el cielo de los cielos, con todos sus ejércitos, los preservas y los controlas. Por los hijos de Dios fueron hechos los universos. El Creador se cubre de luz como con un manto y extiende los cielos como una cortina. Solo el concepto del Padre Universal, un Dios en lugar de muchos dioses, permitió al hombre mortal comprender al Padre como Creador divino y controlador infinito. Las miríadas de sistemas planetarios fueron creadas para ser eventualmente habitadas por muchos tipos diferentes de criaturas inteligentes, seres que pudieran conocer a Dios, recibir el afecto divino y amarlo en retorno. El universo de universos es la obra de Dios y la morada de sus diversas criaturas. Dios creó los cielos y formó la tierra, estableció el universo y creó este mundo no en vano. Lo formó para ser habitado. Los mundos iluminados todos reconocen y adoran al Padre Universal, el Creador eterno y sustentador infinito de toda la creación. Las criaturas volitivas de universo tras universo han emprendido el largo viaje hacia el paraíso, la fascinante lucha de la aventura eterna de alcanzar a Dios el Padre. La meta trascendental de los hijos del tiempo es encontrar al Dios eterno, comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre Universal. Las criaturas que conocen a Dios tienen solo una ambición suprema, un solo deseo ardiente, y es llegar a ser en sus esferas, como es Él en su perfección de personalidad en el paraíso y en su esfera universal de suprema rectitud. Del Padre Universal que habita en la eternidad ha emanado el mandato supremo: sed perfectos, así como yo soy perfecto. Con amor y misericordia, los mensajeros del paraíso han llevado esta exhortación divina a través de las edades y de los universos, incluso a criaturas de origen animal tan humildes como las razas humanas de Urantia. Esta magnífica y universal exhortación a esforzarse por alcanzar la perfección divina es el primer deber y debe ser la más alta ambición de toda la creación de criaturas en lucha del Dios de la perfección. Esta posibilidad de alcanzar la perfección divina es el destino final y seguro de todo el progreso espiritual eterno del hombre. Los mortales de Urantia difícilmente pueden esperar ser perfectos en el sentido infinito, pero es completamente posible para los seres humanos, comenzando como lo hacen en este planeta, alcanzar la meta suprema y divina que el Dios infinito ha establecido para el hombre mortal. Y cuando logran este destino, serán, en todo lo que concierne a la autorrealización y al logro mental, tan plenos en su esfera de perfección divina como Dios lo es en su esfera de infinitud y eternidad. Tal perfección puede no ser universal en el sentido material, ni ilimitada en la comprensión intelectual, ni definitiva en la experiencia espiritual, pero es final y completa en todos los aspectos finitos de la divinidad de la voluntad, la perfección de la motivación de la personalidad y la conciencia de Dios. Este es el verdadero significado de ese mandato divino. Sed
perfectos, así como yo soy perfecto, que impulsa constantemente al hombre mortal a avanzar y lo invita a adentrarse en esa larga y fascinante lucha por alcanzar niveles cada vez más altos de valores espirituales y verdaderos significados universales. Esta sublime búsqueda del Dios de los universos es la aventura suprema de los habitantes de todos los mundos del tiempo y el espacio. ¡1! El nombre del Padre. De todos los nombres por los cuales se conoce a Dios el Padre en los universos, los que se encuentran más frecuentemente son los que le designan como la primera fuente y el centro del universo. El primer Padre es conocido por varios nombres en diferentes universos y en diferentes sectores del mismo universo. Los nombres que la criatura asigna al Creador dependen mucho del concepto que la criatura tiene del Creador. La primera fuente y centro del universo nunca se ha revelado por un nombre, solo por su naturaleza. Si creemos que somos hijos de este Creador, es natural que eventualmente lo llamemos Padre. Pero este es un nombre que nosotros mismos hemos elegido, y surge del reconocimiento de nuestra relación personal con la primera fuente y centro. El Padre Universal nunca impone ninguna forma de reconocimiento arbitrario, adoración formal o servicio servil a las criaturas volitivas inteligentes de los universos. Los habitantes evolutivos de los mundos del tiempo y el espacio deben, por sí mismos, en sus propios corazones, reconocer, amar y adorar voluntariamente a Dios. El Creador se niega a coaccionar o forzar la sumisión del libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales. La dedicación afectuosa de la voluntad humana a cumplir la voluntad del Padre es el regalo más preciado que el hombre puede ofrecer a Dios. De hecho, tal consagración de la voluntad de la criatura constituye el único regalo de verdadero valor que el hombre puede ofrecer al Padre del paraíso. En Dios el hombre vive, se mueve y tiene su ser. No hay nada que el hombre pueda darle a Dios excepto esta decisión de seguir la voluntad del Padre. Y tales decisiones, efectuadas por las criaturas volitivas inteligentes de los universos, constituyen la realidad de esa verdadera adoración que es tan satisfactoria para la naturaleza del Padre Creador, dominada por el amor. Una vez te has vuelto verdaderamente consciente de Dios, después de que realmente descubres al majestuoso Creador y comienzas a experimentar la realización de la presencia interior del Controlador Divino, entonces, de acuerdo con tu iluminación y con la manera y el método por los cuales los hijos divinos revelan a Dios, encontrarás un nombre para el Padre Universal que será adecuadamente expresivo de tu concepto de la primera gran fuente y centro. Y así, en diferentes mundos y en varios universos, el Creador se vuelve conocido por numerosas apelaciones, que en espíritu de relación todas significan lo mismo. Pero, en palabras y símbolos, cada nombre en los corazones de sus criaturas de cualquier reino representan el grado y la profundidad de su entronización. Cerca del centro del universo de universos, el Padre Universal es generalmente conocido por nombres que pueden considerarse representativos de la primera fuente. Más allá, en los universos del espacio, los términos empleados para designar al Padre Universal a menudo significan el centro universal. Aún más lejos, en la creación estrellada, como en el mundo sede de vuestro universo local, es conocido como la primera fuente creativa y el centro divino. En una constelación cercana, Dios es llamado el Padre de los universos. En otra, el sustentador infinito, y hacia el este, el controlador divino. También ha sido designado como el Padre de las luces, el don de la vida y el Todopoderoso. En aquellos mundos donde un hijo del paraíso ha vivido una vida de otorgamiento, Dios es generalmente conocido por algún nombre que indica una relación personal, un afecto tierno y una devoción paternal. En la sede de vuestra constelación,
Dios es llamado el Padre Universal, y en diferentes planetas de vuestro sistema local de mundos habitados, es conocido de diferentes maneras como el Padre de Padres, el Padre del Paraíso, el Padre de Abona y el Padre Espíritu. Aquellos que conocen a Dios a través de las revelaciones de los otorgamientos de los hijos del paraíso, eventualmente sucumben al atractivo sentimental de la conmovedora relación de la asociación criatura-creador y se refieren a Dios como nuestro Padre. En un planeta de criaturas sexuadas, en un mundo donde los impulsos de la emoción parental son inherentes a los corazones de sus seres inteligentes, el término Padre se convierte en un nombre muy expresivo y apropiado para el Dios eterno. Él es mejor conocido y más universalmente reconocido en vuestro planeta Urantia con el nombre de Dios. El nombre que se le da tiene poca importancia. Lo significativo es que lo conozcas y aspires a ser como Él. Vuestros profetas de antaño lo llamaron verdaderamente el Dios eterno, y se refirieron a Él como aquel que habita la eternidad. Dos. La realidad de Dios. Dios es la realidad primordial en el mundo espiritual. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Dios prevalece en todos los reinos materiales. Para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad. Y para el universo de universos, Él es la primera fuente y centro de la realidad eterna. Dios no es semejante al hombre ni a una máquina. El primer Padre es espíritu universal, verdad eterna, realidad infinita y una personalidad paternal. El Dios eterno es infinitamente más que la realidad idealizada o el universo personificado. Dios no es simplemente el deseo supremo del hombre, ni el objeto de la búsqueda mortal objetivada. Tampoco es Dios meramente un concepto, el poder potencial de la rectitud. El Padre Universal no es un sinónimo de la naturaleza, ni tampoco es la ley natural personificada. Dios es una realidad trascendental, no simplemente el concepto tradicional del hombre sobre los valores supremos. Dios no es una focalización psicológica de significados espirituales, ni es la obra más noble del hombre. Dios puede ser cualquiera o todos estos conceptos en la mente de los hombres, pero es más que eso. Es una persona salvadora y un Padre amoroso para todos los que disfrutan de la paz espiritual en la tierra y que anhelan experimentar la supervivencia de la personalidad después de la muerte. La realidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana por la presencia interior de la presencia divina, el monitor espiritual enviado desde el paraíso para vivir en la mente mortal del hombre y allí ayudar en la evolución del alma inmortal para la supervivencia eterna. La presencia de este ajustador divino en la mente humana se revela a través de tres fenómenos experienciales. 1. La capacidad intelectual para conocer a Dios, conciencia de Dios. 2. El impulso espiritual de encontrar a Dios, búsqueda de Dios. 3. El anhelo de la personalidad de ser como Dios, el deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. La existencia de Dios nunca puede ser probada mediante experimentos científicos o por la razón pura de la deducción lógica. Dios solo puede ser comprendido solamente en los ámbitos de la experiencia humana. No obstante, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica, plausible para la filosofía, esencial para la religión e indispensable para cualquier esperanza de supervivencia de la personalidad. Aquellos que conocen a Dios han experimentado el hecho de su presencia. Tales mortales que conocen a Dios poseen en su experiencia personal la única prueba positiva de la existencia del Dios viviente, y es algo que un ser humano puede ofrecer a otro. La existencia de Dios está completamente más allá de toda posibilidad de demostración, excepto a través del contacto entre la conciencia de Dios en la mente humana
y la presencia de Dios del ajustador del pensamiento que habita en el intelecto mortal y es otorgado al hombre como un don gratuito del Padre Universal. En teoría, puedes pensar en Dios como el Creador, y Él es el Creador personal del paraíso y del universo central de perfección, pero los universos del tiempo y del espacio son todos creados y organizados por el cuerpo de hijos creadores del paraíso. El Padre Universal no es el creador personal del universo local de Nevadón. El universo en el que vives es la creación de su hijo Miguel. Aunque el Padre no crea personalmente los universos evolutivos, sí los controla en muchas de sus relaciones universales y en ciertas manifestaciones de energías físicas, mentales y espirituales. Dios el Padre es el creador personal del universo del paraíso, y en asociación con el Hijo Eterno, el Creador de todos los demás creadores personales de los universos. Como controlador físico en el universo material de universos, la primera fuente y centro funciona en los patrones de la isla eterna del paraíso, y a través de este centro de gravedad absoluto, el Dios Eterno ejerce un sobrecontrol cósmico del nivel físico, tanto en el universo central como en todo el universo de universos. Como mente, Dios funciona en la deidad del Espíritu Infinito. Como Espíritu, Dios se manifiesta en la persona del Hijo Eterno y en las personas de los hijos divinos del Hijo Eterno. Esta interrelación de la primera fuente y centro con las personas y absolutos coordinados del paraíso no excluye en lo más mínimo la acción personal directa del Padre Universal en toda la creación y en todos sus niveles. A través de la presencia de su espíritu fragmentado, el Padre Creador mantiene un contacto inmediato con sus hijos criaturas y sus universos creados. ¡3! Dios es un espíritu universal. Dios es espíritu. Él es una presencia espiritual universal. El Padre Universal es una realidad espiritual infinita. Él es el soberano, eterno, inmortal, invisible y único Dios verdadero. Aunque sois la descendencia de Dios, no debéis pensar que el Padre es como vosotros en forma y físico, porque se dice que habéis sido creados a su imagen, habitados por los monitores de misterio enviados desde la morada central de su presencia eterna. Los seres espirituales son reales, aun cuando no tienen carne ni sangre, y a pesar de que son invisibles para los ojos humanos. El vidente de antaño dijo: «He aquí, pasa junto a mí, y no lo veo, también sigue adelante, pero no lo percibo». Podemos observar constantemente las obras de Dios. Podemos ser muy conscientes de las evidencias materiales de su majestuosa conducta, pero rara vez podemos contemplar la manifestación visible de su divinidad, ni siquiera para percibir la presencia de su espíritu delegado que habita en los seres humanos. El Padre Universal no es invisible porque se esconda de las humildes criaturas con limitaciones materialistas y dotaciones espirituales limitadas. Más bien, la situación es: no puedes ver mi rostro porque ningún mortal puede verme y vivir. Ningún hombre material podría contemplar al Dios Espíritu y preservar su existencia mortal. La gloria y el brillo espiritual de la presencia de la personalidad divina son inalcanzables para los grupos inferiores de seres espirituales o para cualquier orden de personalidades materiales. La luminosidad espiritual de la presencia personal del Padre es una luz a la cual ningún hombre mortal puede acercarse, que ninguna criatura material ha visto ni puede ver. Pero no es necesario ver a Dios con los ojos de la carne para discernirlo mediante la visión facultada por la fe de la mente espiritualizada. La naturaleza espiritual del Padre Universal es compartida plenamente con su yo coexistente, el Hijo Eterno del Paraíso, y tanto el Padre como el Hijo comparten de manera plena e incondicional el Espíritu Universal y Eterno, con su personalidad conjunta coordinada, el Espíritu Infinito. El Espíritu de Dios es, en sí mismo y de sí mismo, absoluto,
En el Hijo es incondicionado, en el Espíritu universal, y en todos ellos infinito. Dios es un espíritu universal. Dios es la persona universal. La realidad personal suprema de la creación finita es espíritu. La realidad última del cosmos personal es espíritu absonito. Solo los niveles de la infinitud son absolutos y solo en tales niveles existe la unidad final entre materia, mente y espíritu. En los universos, Dios el Padre es, en potencia, el sobrecontrolador de la materia, la mente y el espíritu. Solo a través de su vasto circuito de personalidad, Dios trata directamente con las personalidades de su inmensa creación de criaturas volitivas, pero es accesible, fuera del paraíso, únicamente en las presencias de sus entidades fragmentadas, la voluntad de Dios presente en los universos. Este espíritu del paraíso, que habita en las mentes de los mortales del tiempo, y allí fomenta la evolución del alma inmortal de la criatura sobreviviente, es de la naturaleza y divinidad del Padre Universal. Pero las mentes de tales criaturas evolutivas se originan en los universos locales y deben alcanzar la perfección divina, logrando aquellas transformaciones experienciales de logro espiritual que son el resultado inevitable de la elección de una criatura de hacer la voluntad del Padre en los cielos. En la experiencia interior del hombre, la mente está unida a la materia. Estas mentes vinculadas a lo material no pueden sobrevivir a la muerte mortal. La técnica de supervivencia se basa en los ajustes de la voluntad humana y en las transformaciones de la mente mortal, mediante los cuales un intelecto consciente de Dios se convierte gradualmente en un intelecto instruido por el Espíritu y finalmente guiado por el Espíritu. Este proceso de la evolución de la mente humana desde su asociación con la materia hasta su unión con el Espíritu da como resultado la transmutación de las fases potencialmente espirituales de la mente mortal y en las realidades morontiales del alma inmortal. La mente mortal subordinada a la materia está destinada a volverse cada vez más material y, en consecuencia, a sufrir la eventual extinción de su personalidad. La mente entregada al espíritu está destinada a volverse cada vez más espiritual y, en última instancia, a lograr la unidad con el espíritu guía divino sobreviviente, y de esta manera alcanzar la supervivencia y la eternidad de la existencia de la personalidad. Yo provengo del Eterno y he regresado repetidamente a la presencia del Padre Universal. Conozco la realidad y la personalidad de la primera fuente y centro, el Padre Eterno y Universal. Sé que, aunque el gran Dios es absoluto, eterno e infinito, también es bueno, divino y misericordioso. Conozco la verdad de las grandes declaraciones: Dios es espíritu y Dios es amor. Y estos dos atributos se revelan más completamente al universo en el Hijo Eterno. ―4. El misterio de Dios. La infinitud de la perfección de Dios es tal que lo constituye eternamente en un misterio. Y el mayor de todos los insondables misterios de Dios es el fenómeno de la presencia divina en las mentes mortales. La manera en que el Padre Universal habita con las criaturas del tiempo es el más profundo de todos los misterios del universo. La presencia divina en la mente del hombre es el misterio de los misterios. Los cuerpos físicos de los mortales son los templos de Dios. A pesar de que los soberanos hijos creadores se acercan a las criaturas de sus mundos habitados y atraen a todos los hombres hacia sí, aunque están a la puerta de la conciencia y llaman, y se deleitan en entrar en todos aquellos que abren las puertas de sus corazones. Aunque existe esta íntima comunión personal entre los hijos creadores y sus criaturas mortales, sin embargo, los hombres mortales tienen algo de Dios mismo que realmente habita dentro de ellos. Sus cuerpos son los templos de esa presencia divina. Cuando hayas terminado aquí abajo,
cuando tu recorrido temporal en la tierra haya concluido, cuando tu prueba en la carne haya finalizado, cuando el polvo que compone el tabernáculo mortal vuelva a la tierra de donde vino, entonces se ha revelado, el espíritu que habita en ti volverá a Dios que lo dio. Dentro de cada ser moral de este planeta habita un fragmento de Dios, una parte y parcela de la divinidad. Aún no te pertenece por derecho de posesión, pero está intencionalmente destinado a ser uno contigo si sobrevives a la existencia mortal. Constantemente nos enfrentamos a este misterio de Dios. Nos quedamos perplejos ante el continuo despliegue del interminable panorama de la verdad de su infinita bondad, su misericordia sin fin, su sabiduría incomparable y su carácter sublime. El misterio divino reside en la diferencia inherente que existe entre lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno, la criatura del tiempo y el espacio y el creador universal, lo material y lo espiritual, la imperfección del hombre y la perfección de la deidad del paraíso. El Dios del amor universal se manifiesta invariablemente a cada una de sus criaturas hasta el máximo de la capacidad de esa criatura para comprender espiritualmente las cualidades de la verdad, la belleza y la bondad divinas. A cada ser espiritual y a cada criatura mortal, en cada esfera y en cada mundo del universo de universos, el Padre Universal revela todo su ser divino y bondadoso que puede ser discernido o comprendido por esos seres espirituales y esas criaturas mortales. Dios no hace acepción de personas, ya sean espirituales o materiales. La presencia divina que cualquier hijo del universo disfruta en un momento dado está limitada únicamente por la capacidad de esa criatura para recibir y discernir las realidades espirituales del mundo supramaterial. Como realidad en la experiencia espiritual humana, Dios no es un misterio. Pero cuando se intenta explicar las realidades del mundo espiritual a las mentes físicas del orden material, surge el misterio. Misterios tan sutiles y profundos que solo la fe de un mortal conocedor de Dios puede lograr el milagro filosófico de que lo finito reconozca al infinito, que los mortales, en evolución de los mundos materiales del tiempo y el espacio, disciernan al Dios eterno. ―5. La personalidad del Padre Universal. No permitáis que la magnitud de Dios, su infinitud, oscurezca o eclipse su personalidad. El que formó el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El Padre Universal es la cima de la personalidad divina. Él es el origen y el destino de la personalidad en toda la creación. Dios es tanto infinito como personal. Él es una personalidad infinita. El Padre es verdaderamente una personalidad, a pesar de que la infinitud de su persona lo coloca para siempre más allá de la plena comprensión de los seres materiales y finitos. Dios es mucho más que una personalidad tal como la entiende la mente humana. Es incluso mucho más que cualquier posible concepto de una superpersonalidad. Pero es completamente inútil discutir conceptos tan incomprensibles de la personalidad divina con las mentes de criaturas materiales cuyo máximo concepto de la realidad del ser consiste en la idea e ideal de personalidad. El concepto más elevado posible que una criatura material puede tener del Creador universal está contenido dentro de los ideales espirituales de la exaltada idea de la personalidad divina. Por lo tanto, aunque puedes saber que Dios debe ser mucho más que la concepción humana de la personalidad, también sabes con certeza que el Padre Universal no puede ser menos que una personalidad eterna, infinita, verdadera, buena y hermosa. Dios no se esconde de ninguna de sus criaturas. Es inaccesible para muchas órdenes de seres solo porque habita en una luz a la que ninguna criatura material puede acercarse.
La inmensidad y grandeza de la personalidad divina está más allá del alcance de la mente no perfeccionada de los mortales evolutivos. Él mide las aguas con el hueco de su mano, mide un universo con la extensión de su mano. Es Él quien se sienta sobre el círculo de la tierra, quien extiende los cielos como una cortina y los despliega como un universo para habitar en él. Levanta tus ojos a lo alto y mira quién ha creado todas estas cosas, quien cuenta los mundos por número y los llama a todos por sus nombres. Y es cierto que las cosas invisibles de Dios se comprenden parcialmente por medio de las cosas que están hechas. Hoy, y tal como eres, debes discernir al Creador invisible a través de su múltiple y diversa creación, así como a través de la revelación y ministración de sus hijos y sus numerosos subordinados. Aunque los mortales materiales no pueden ver a la persona de Dios, deben regocijarse en la certeza de que Él es una persona. Aceptar por fe la verdad que muestra que el Padre Universal amó tanto al mundo que dispuso el progreso espiritual eterno de sus humildes habitantes, que Él se deleita en sus hijos. A Dios no le falta ninguno de esos atributos sobrehumanos y divinos que constituyen la personalidad perfecta, eterna, amorosa e infinita del Creador. En las creaciones locales, exceptuando al personal de los superuniversos, Dios no tiene ninguna manifestación personal o residencial aparte de los hijos creadores del paraíso, quienes son los padres de los mundos habitados y los soberanos de los universos locales. Si la fe de la criatura fuera perfecta, sabría con certeza que al ver a un hijo creador, ha visto al Padre Universal. Al buscar al Padre, no pediría ni esperaría ver a nadie más que al Hijo. El hombre mortal simplemente no puede ver a Dios hasta que logre una transformación espiritual completa y realmente alcance el paraíso. Las naturalezas de los hijos creadores del paraíso no abarcan todos los potenciales no calificados de la absoluta universalidad de la naturaleza infinita de la primera gran fuente y centro. Pero el Padre Universal está presente de manera divina en los hijos creadores. El Padre y sus hijos son uno. Estos hijos del paraíso del orden de Miguel son personalidades perfectas. Son incluso el modelo original de toda personalidad del universo local, desde la de la estrella brillante matutina hasta la más baja criatura humana en la evolución animal progresiva. Sin Dios y sin su gran y central persona, no habría personalidad en todo el vasto universo de universos. Dios es personalidad. A pesar de que Dios es un poder eterno, una majestuosa presencia, un ideal trascendente y un espíritu glorioso, aunque es todo esto e infinitamente más, no obstante, Él es verdadera y eternamente una personalidad creadora perfecta, una persona que puede conocer y ser conocida, que puede amar y ser amada, y alguien que puede ser nuestro amigo, mientras que tú puedes ser conocido, como otros humanos han sido conocidos, como el amigo de Dios. Él es un espíritu real y una realidad espiritual. A medida que vemos al Padre Universal revelado a lo largo de su universo, a medida que lo discernimos habitando en sus miríadas de criaturas, a medida que lo contemplamos en las personas de sus hijos soberanos, a medida que continuamos percibiendo su presencia divina aquí y allá, cerca y lejos, no dudemos ni cuestionemos la primacía de su personalidad. A pesar de todas estas distribuciones extendidas, Él sigue siendo una persona verdadera y mantiene eternamente una conexión personal con las innumerables huestes de sus criaturas dispersas a lo largo del universo de universos. La idea de la personalidad del Padre Universal es un concepto más amplio y verdadero de Dios, que ha llegado a la humanidad principalmente a través de la revelación. La razón, la sabiduría y la experiencia religiosa todas infieren e implican la personalidad de Dios, pero no la validan completamente. Incluso el ajustador del pensamiento residente es prepersonal.
La verdad y madurez de cualquier religión es directamente proporcional a su concepto acerca de la personalidad infinita de Dios y a su comprensión de la unidad absoluta de la deidad. La idea de una deidad personal se convierte entonces en la medida de la madurez religiosa, una vez que la religión ha formulado primero el concepto de la unidad de Dios. La religión primitiva tenía muchos dioses personales, y estos fueron moldeados a la imagen del hombre. La revelación afirma la validez del concepto de la personalidad de Dios, que es meramente posible en el postulado científico de una primera causa, y sólo sugerido provisionalmente en la idea filosófica de la unidad universal. Sólo mediante un enfoque personal se puede comenzar a comprender la unidad de Dios. Negar la personalidad de la primera fuente y centro deja solo dos opciones filosóficas, el materialismo o el panteísmo. En la contemplación de la deidad, el concepto de personalidad debe separarse de la idea de corporeidad. Un cuerpo material no es indispensable para la personalidad, ni en el hombre ni en Dios. El error de la corporeidad se manifiesta en ambos extremos de la filosofía humana. En el materialismo, dado que el hombre pierde su cuerpo al morir, deja de existir como personalidad. En el panteísmo, dado que Dios no tiene cuerpo, entonces no es una persona. El tipo sobrehumano de personalidad en progreso funciona en una unión de mente y espíritu. La personalidad no es simplemente un atributo de Dios, más bien representa la totalidad de la naturaleza infinita coordinada y la voluntad divina unificada, que se exhibe en la eternidad y universalidad de la expresión perfecta. La personalidad, en el sentido supremo, es la revelación de Dios al universo de universos. Dios, siendo eterno, universal, absoluto e infinito, no crece en conocimiento ni aumenta en sabiduría. Dios no adquiere experiencia, como podría conjeturar o comprender el hombre finito, pero sí disfruta, dentro de los ámbitos de su propia personalidad eterna, de esas continuas expansiones de autorrealización que son, en ciertos aspectos, comparables y análogas a la adquisición de nueva experiencia por parte de las criaturas finitas de los mundos evolutivos. La perfección absoluta del Dios infinito le haría sufrir las terribles limitaciones de la finalidad no calificada de la perfección, si no fuera por el hecho de que el Padre Universal participa directamente en la lucha de personalidad de cada alma imperfecta en el vasto universo que busca, con ayuda divina, ascender a los mundos espiritualmente perfectos en lo alto. Esta experiencia progresiva de cada ser espiritual y cada criatura mortal en todo el universo de universos es parte de la conciencia de la deidad en constante expansión del Padre, dentro del círculo divino interminable de incesante autorrealización. Es literalmente cierto: en todas tus aflicciones, Él es afligido. En todos tus triunfos, Él triunfa en y contigo. Su espíritu divino prepersonal es una parte real de ti. La isla del paraíso responde a todas las metamorfosis físicas del universo de universos. El Hijo Eterno incluye todos los impulsos espirituales de toda la creación. El actor conjunto abarca toda la expresión mental del cosmos en expansión. El Padre Universal experimenta en la plenitud de la conciencia divina toda la experiencia individual de las luchas progresivas de las mentes en expansión y los espíritus ascendentes de cada entidad, ser y personalidad de toda la creación evolutiva del tiempo y el espacio. Y todo esto es literalmente cierto, porque en Él todos vivimos, nos movemos y existimos. ¡6! La personalidad en el universo. La personalidad humana es la imagen sombra en el tiempo y el espacio proyectada por la personalidad divina del Creador.
y ninguna realidad puede ser comprendida adecuadamente mediante un examen de su sombra. Las sombras deben interpretarse en función de la verdadera sustancia. Dios es, para la ciencia, una causa, para la filosofía, una idea, para la religión, una persona, incluso el amoroso Padre Celestial. Dios es para el científico una fuerza primordial, para el filósofo una hipótesis de unidad, para el religioso una experiencia espiritual viva. El concepto inadecuado que tiene el hombre de la personalidad del Padre Universal solo puede mejorarse mediante el progreso espiritual del hombre en el universo y se volverá verdaderamente adecuado solo cuando los peregrinos del tiempo y el espacio finalmente alcancen el abrazo divino del Dios viviente en el paraíso. Nunca pierdas de vista los puntos de vista antípodas de la personalidad, tal como la conciben Dios y el hombre. El hombre ve y comprende la personalidad, mirando desde lo finito hacia lo infinito. Dios mira desde lo infinito hacia lo finito. El hombre posee el tipo más bajo de personalidad, Dios el más alto, incluso supremo, último y absoluto. Por lo tanto, los mejores conceptos de la personalidad divina tuvieron que esperar pacientemente la aparición de ideas mejoradas de la personalidad humana, especialmente la revelación ampliada de la personalidad humana y divina en la vida de otorgamiento de Miguel, el Hijo Creador en Urantia. El espíritu divino prepersonal que habita en la mente mortal lleva, en su propia presencia, la prueba válida de su existencia real, pero el concepto de la personalidad divina solo puede ser comprendido mediante la percepción espiritual de una genuina experiencia religiosa personal. Cualquier persona, ya sea humana o divina, puede ser conocida y comprendida independientemente de las reacciones externas o de la presencia material de esa persona. Algún grado de afinidad moral y armonía espiritual es esencial para la amistad entre dos personas. Una personalidad amorosa difícilmente puede revelarse a una persona sin amor. Incluso para acercarse al conocimiento de una personalidad divina, todos los dones de la personalidad del hombre deben estar completamente consagrados al esfuerzo. Una devoción a medias o parcial no será efectiva. Cuanto más completamente el hombre se entienda a sí mismo y aprecie los valores de la personalidad de sus semejantes, más anhelará conocer a la personalidad original, y más fervientemente ese ser humano conocedor de Dios se esforzará por volverse como la personalidad original. Puedes debatir opiniones sobre Dios, pero la experiencia con Él y en Él existe por encima y más allá de toda controversia humana y de la mera lógica intelectual. El hombre que conoce a Dios describe sus experiencias espirituales, no para convencer a los no creyentes, sino para la edificación y satisfacción mutua de los creyentes. Suponer que el universo puede ser conocido, que es inteligible, es suponer que el universo está hecho por una mente y gestionado por una personalidad. La mente del hombre solo puede percibir los fenómenos mentales de otras mentes, ya sean humanas o sobrehumanas. Si la personalidad del hombre puede experimentar el universo, entonces existe una mente divina y una personalidad real en algún lugar oculto en ese universo. Dios es espíritu, personalidad espiritual. El hombre también es un espíritu, una personalidad espiritual en potencia. Jesús de Nazaret alcanzó la plena realización de este potencial de personalidad espiritual en la experiencia humana. Por lo tanto, su vida de cumplimiento de la voluntad del Padre se convierte en la revelación más real e ideal de la personalidad de Dios para el hombre. Aunque la personalidad del Padre Universal solo puede ser comprendida en la experiencia religiosa real, en la vida terrenal de Jesús encontramos la inspiración en la demostración perfecta de tal realización y revelación de la personalidad de Dios en una experiencia verdaderamente humana.
7. Valor espiritual del concepto de personalidad. Cuando Jesús hablaba del Dios viviente, se refería a una deidad personal, el Padre en el cielo. El concepto de la personalidad de la deidad facilita la comunión, favorece la adoración inteligente, promueve una confianza refrescante. Pueden existir interacciones entre cosas no personales, pero no comunión. La relación de comunión entre Padre e Hijo, como entre Dios y el hombre, no puede disfrutarse a menos que ambos sean personas. Solo las personalidades pueden comunicarse entre sí, aunque esta comunión personal puede verse enormemente facilitada por la presencia de una entidad impersonal como el ajustador del pensamiento. El hombre no logra la unión con Dios como una gota de agua podría encontrar unidad con el océano. El hombre alcanza la unión divina mediante una comunión espiritual progresiva recíproca por medio de una profunda relación personal y espiritual con el Dios personal, logrando poco a poco la naturaleza divina a través de la conformidad plena e inteligente con la voluntad divina. Una relación tan sublime solo puede existir entre personalidades. El concepto de la verdad podría posiblemente concebirse aparte de la personalidad. El concepto de la belleza puede existir sin la personalidad, pero el concepto de la bondad divina solo es comprensible en relación con la personalidad. Solo una persona puede amar y ser amada. Incluso la belleza y la verdad se verían despojadas de la esperanza de supervivencia si no fueran atributos de un Dios personal, un Padre amoroso. No podemos comprender completamente cómo Dios puede ser primordial, inmutable, todopoderoso y perfecto, y al mismo tiempo estar rodeado por un universo en constante cambio y aparentemente limitado por leyes, un universo en evolución con imperfecciones relativas. Sin embargo, podemos conocer esta verdad en nuestra propia experiencia personal, ya que todos mantenemos la identidad de la personalidad y la unidad de la voluntad, a pesar de los cambios constantes en nosotros mismos y en nuestro entorno. La realidad última del universo no puede ser comprendida por medio de las matemáticas, la lógica o la filosofía, sino solo a través de la experiencia personal, en una conformidad progresiva con la voluntad divina de un Dios personal. Ni la ciencia, ni la filosofía, ni la teología pueden validar la personalidad de Dios. Solo la experiencia personal de los hijos de fe del Padre Celestial puede lograr la realización espiritual efectiva de la personalidad de Dios. Los conceptos más elevados de la personalidad en el universo implican identidad, autoconciencia, voluntad propia y la posibilidad de autorrevelación. Y estas características además implican comunión con otras personalidades iguales, como ocurre en las asociaciones de personalidad de las deidades del paraíso. Y la unidad absoluta de estas asociaciones es tan perfecta que la divinidad se conoce por su indivisibilidad, por su unidad. El Señor Dios es uno. La indivisibilidad de la personalidad no interfiere con el hecho de que Dios otorgue su espíritu para vivir en los corazones de los hombres mortales. La indivisibilidad de la personalidad de un padre humano no le impide la reproducción de hijos e hijas mortales. Este concepto de indivisibilidad, en asociación con el concepto de unidad, implica la trascendencia tanto del tiempo como del espacio por parte de la ultimidad de la deidad. Por lo tanto, ni el espacio ni el tiempo pueden ser absolutos o infinitos. La primera fuente y centro es esa infinitud que trasciende de manera incondicional toda mente, toda materia y todo espíritu. El hecho de la Trinidad del paraíso de ninguna manera viola la verdad de la unidad divina. Las tres personalidades de la deidad del paraíso son, en todas las reacciones de la realidad universal y en todas las relaciones con las criaturas, como una. Tampoco la existencia de estas tres personas eternas viola la verdad de la indivisibilidad de la deidad.
soy plenamente consciente de que no tengo un lenguaje adecuado para aclarar a la mente mortal cómo se nos presentan estos problemas del universo. Pero no debes desanimarte. No todas estas cosas son completamente claras, incluso para las altas personalidades que pertenecen a mi grupo de seres del paraíso. Ten siempre en cuenta que estas verdades profundas, relacionadas con la deidad, se aclararán cada vez más a medida que sus mentes se espiritualicen progresivamente durante las sucesivas épocas del largo ascenso mortal hacia el paraíso. Presentado por un consejero divino, miembro de un grupo de personalidades celestiales, asignadas por los ancianos de los días en Ubersa, la sede del séptimo superuniverso, para supervisar aquellas partes de esta próxima revelación que tienen que ver con asuntos más allá de los límites del universo local de Nevadón. Estoy comisionado para patrocinar los documentos que describen la naturaleza y los atributos de Dios, porque represento la fuente de información más elevada disponible para tal propósito en cualquier mundo habitado. He servido como consejero divino en los 7 superuniversos, y he residido durante mucho tiempo en el centro del paraíso de todas las cosas. Muchas veces he disfrutado del supremo placer de una estancia en la presencia personal inmediata del Padre Universal. Presento la realidad y la verdad de la naturaleza y los atributos del Padre con una autoridad incuestionable. Yo sé de lo que hablo.